Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es martes 18 de octubre del 2022. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 de Sirviendo a la Humanidad. Recordar que en esta etapa que iniciamos este año, en primavera, después de Semana Santa, los dos primeros martes del mes los dedicamos a reflexiones sobre esto. Los dos siguientes a Sirviendo a la Humanidad y si hubiera un quinto, a reflexiones sobre esto por el maestro tibetano Hwal Hul, escrito por Alison Bailey. Comentarios del compilador. La presente obra es hasta cierto punto la continuación de las compilaciones comenzadas en el libro anterior. Reflexionen sobre esto. Los lectores que reflexionen sobre esto hallarán alguna reiteración entre ese libro y el presente volumen respecto de ciertos extractos que han sido utilizados. La inclusión de tales citas se hizo deliberadamente para desarrollar el presente libro. Refiriéndose a ello, el tibetano manifiesta: esto cubre un terreno familiar para ustedes, pero en el esfuerzo para alcanzar una visión del todo, la repetición constante ocupa su lugar, o nuevamente, solo a través de la constante reiteración los hombres aprenden, y estas cosas deben ser dichas una y otra vez. Además, aquellos que han aprendido a apreciar los escritos del tibetano pueden leer sus hermosas palabras y pensamientos muchas veces, penetrando gradualmente significados más profundos que habían permanecido ocultos o inadvertidos en las primeras lecturas. Ese es un libro de citas. Permítanme entonces comenzar adecuadamente. Que su visión pueda expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer. Es mi esperanza y deseo para ustedes. Que su visión pueda expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer. Es mi esperanza y deseo para ustedes. Aquellos que leen y estudien estas ideas estarán ocupados con conceptos y pensamientos totalmente incomprensibles, inexplicables y a veces aún sin sentido para el hombre común que transita por la calle. Un estudiante, Pretoria. Creo que era de 1970 o 72 cuando se hizo la recopilación. Y aquí está todo el listado, que también aparece en Sirviendo a la Humanidad y que también colocamos en El alma, la cualidad de la vida. Aquí finalizó la octava sesión. El nuevo tipo de servidor deberá trabajar con quienes están estableciendo contacto con el alma y por lo tanto pueden trabajar regidos por la entrante nueva ley acuariana, centralizados en la capacidad de permanecer no solo en el ser espiritual, sino unidos a los demás trabajando subjetiva, telepática y sintéticamente. El nuevo tipo de servidor deberá trabajar con quienes están estableciendo contacto con el alma y por lo tanto pueden trabajar regidos por la entrante nueva ley acuariana, centralizados en la capacidad de permanecer no solo en el ser espiritual, sino unidos a los demás trabajando subjetiva, telepática y sintéticamente. Continúo. Esta diferencia merece cuidadosa atención, pues fácilmente hará un esfuerzo inútil si se introduce en campos que ya están bien organizados, desde el punto de vista de lo logrado por los entes en ese campo. Esta diferencia merece cuidadosa atención, pues fácilmente hará un esfuerzo inútil si se introduce en campos que ya están bien organizados, desde el punto de vista de lo logrado por los entes en ese campo. La tercera característica del nuevo servidor es alegría, la cual reemplaza la crítica, creadora de disidencias, y el silencio elocuente. 3. La tercera característica del nuevo servidor es la alegría, la cual reemplaza la crítica, la creadora de disidencias, y el silencio elocuente. Sería conveniente reflexionar sobre estas últimas palabras, pues su verdadero significado no puede describirse con palabras, sino únicamente
por medio de una vida dedicada a los nuevos ritmos y al servicio de la totalidad. Entonces, esa alegría elocuente y ese elocuente regocijo pueden hacer sentir su verdadero significado. Sería conveniente reflexionar sobre estas últimas palabras, pues su verdadero significado no puede describirse con palabras, sino únicamente por medio de una vida dedicada a los nuevos ritmos y al servicio de la totalidad. Nuevos ritmos y al servicio de la totalidad. Entonces, esa alegría elocuente y ese elocuente regocijo pueden hacer sentir su verdadero significado. 10. Aprender a servir. El primer efecto de la fluyente fuerza del alma, factor principal que conduce a prestar servicio, es integrar la personalidad y unir los tres aspectos inferiores del hombre en una sola unidad de servicio. El primer efecto de la fluyente fuerza del alma, factor principal que conduce a prestar servicio, es integrar la personalidad y unir los tres aspectos inferiores del hombre en una sola unidad de servicio. Esta etapa es elemental y difícil respecto al estudiante que está en el aula de la sabiduría. El hombre llega a ser consciente de su poder y capacidad después de comprometerse a prestar servicio. Lo hace impetuosamente. Crea un canal tras otro a fin de expresar la fuerza que lo impele y derriba y destruye tan rápidamente como crea. Derriba y destruye tan rápidamente como crea. Momentáneamente se convierte en un serio problema para los otros servidores con los cuales está asociado, pues solo percibe su propia visión. Entonces el ambiente de crítica que lo circunda y el fuerte empuje de la fuerza impulsora contenido dentro de él constituyen el obstáculo con que tropiezan los pequeños, lo cual obliga a los discípulos más antiguos y experimentados a hacer constantemente reparaciones en vez de hacerlas él, quien es momentáneamente víctima de su propio anhelo de servir y de la fuerza que fluye a través de él. Momentáneamente se convierte en un serio problema para los otros servidores con los cuales está asociado, pues solo percibe su propia visión. Entonces el ambiente de crítica que lo circunda y el fuerte empuje de la fuerza impulsora contenida dentro de él constituyen el obstáculo con que tropiezan los pequeños, lo cual obliga a los discípulos más antiguos y experimentados a hacer constantemente reparaciones, en vez de hacerlas él mismo, quien es momentáneamente víctima de su propio anhelo de servir y de la fuerza que fluye a través de él. Vamos a ver, tiene la obsesión de la idea fija de servir, servir, servir y olvida todos los detalles que hay alrededor del tema del servicio. Pierde de vista la realidad y se focaliza en una meta que impide que los demás puedan evolucionar naturalmente. En algunos casos, en esta etapa, se aventará la llama de la ambición latente. En último análisis, esta ambición es solo el anhelo de la personalidad por mejorar. En último análisis, esta ambición es solo el anhelo de la personalidad por mejorar, constituyendo en su debido lugar y tiempo un haber divino que debe ser extirpado cuando la personalidad se convierte en instrumento del alma.
En último análisis, esta ambición es sólo el anhelo de la personalidad por mejorar, constituyendo en su debido lugar y tiempo un haber divino que debe ser extirpado cuando la personalidad se convierte en instrumento del alma. En otros casos, la visión del servidor será más amplia y amorosa y se despreocupará de sus propias realizaciones. Trabajará al unísono y silenciosamente con los grupos de verdaderos servidores y sumergirá sus tendencias personales, sus ideas y ambiciones en el bien del todo, y el yo se perderá de vista. Quizás la sugerencia más valiosa que puede hacerse al hombre o a la mujer que tratan de actuar como verdaderos servidores es pedirles que pronuncien diariamente, poniendo detrás de las palabras el corazón y la mente, la dedicación del catecismo esotérico que se halla al final del libro Iniciación humana y solar. Quizás la sugerencia más valiosa que puede hacerse al hombre o a la mujer que tratan de actuar como verdaderos servidores es pedirles que pronuncien diariamente, poniendo detrás de las palabras el corazón y la mente, la dedicación del catecismo esotérico que se halla al final del libro Iniciación humana y solar. Quisiera recordar a dichos servidores que si se rebelan o desalientan por las ideas contenidas en las palabras, quizás indique cuán necesario es que este objetivo de la vida se plasme en su conciencia. Quisiera recordar a dichos servidores que si se rebelan o desalientan por las ideas contenidas en las palabras, quizás indique cuán necesario es que este objetivo de la vida se plasme en su conciencia. La promesa es, luego lo miramos, venga, preguntas y todo lo demás. Por lo que aquí va explicando, claro, el problema al comienzo de todo es cuánto lo haces desde la personalidad y cuánto lo haces desde el alma, ¿no? Porque puede haber confusión. Y entonces, claro, no es lo mismo. Entonces, claro, la integración tiene que estar efectuada ya. Pero incluso aunque haya integración de la personalidad, puede que haya deslices también. Desde cuando lo haces desde la personalidad, que en el fondo estás esperando algo, supongo, aunque no seas consciente, ¿no? A cuando lo haces del alma, ¿no? Hay un problema de base. ¿Dónde está la línea en estos momentos para nosotros que separa la personalidad del alma? ¿A qué llamamos inspiración del alma y a qué llamamos anhelo de la personalidad o esfuerzo de la personalidad o ambición de la personalidad? Hay un interés por servir, eso está ahí. La personalidad ayuda muchísimo, sí que detrás está empujando el calor del alma. Lo que pasa es que ese calor, hasta que no pase un tiempo de búsqueda interior, de reflexión, de silencio, de profundo silencio, no va a ser descubierto. Si uno tiene una vida muy atenta, que no siempre es así, pues lo va a descubrir antes que después, por descontado. Pero si uno es una persona tiene tipo medio, que continuamente está dando vueltas a las cosas de aquí para allá y no fija la atención en nada prácticamente, el tema del servicio se plantea desde el punto de vista del alma, se plantea una cuestión muy larga, muy larga de alcanzar, no de imposible ni extremadamente difícil. Simplemente necesita una adaptación de la personalidad, de los vehículos mental, emocional y etérico a la presencia del alma. A fin de cuentas, el servicio no deja de ser la presencia del alma clara y activa dentro de la personalidad, de la forma. Y es algo progresivo. Claro. Claro. Es progresivo el aprendizaje y la manera de hacerlo bien y la manera de que uno también va comprendiendo de qué manera es lo correcto y no lo correcto. Por ahí va, por ahí. ¿Las demás? ¿Nada? ¿No decimos nada? Nada, nada.
Es que todo el rato es lo mismo, Jesús, todo lo que has leído, o sea, Pero hay o, matices, o es ¿eh? protagonista la personalidad o es protagonista el alma. Bueno, pues Pero son matices. Él te dice que como es reiterativo el tema, conviene recordarlo continuamente. claro, si la personalidad va por delante, pues el Mira, hombre avasalla y va tú para adelante. puedes estudiar todo lo que es doctrina secreta, lo más elevado, cosmogénesis, antropogénesis, el proemio, fuego cósmico, pero siempre vas a acabar volviendo a la constitución septenaria del hombre. Porque ahí radica el problema. Se da por hecho que los vehículos de la personalidad están completamente construidos. Falso, no es así. Se da por hecho que la personalidad es una entidad plenamente constituida. Falso igualmente, no es así. Y se da por hecho que el alma se manifiesta plenamente. Falso también. Estamos en un camino en el que muchos factores se están manifestando al mismo tiempo. Y no es aquello que uno desarrolla un aspecto y luego del otro no. Van saliendo simultáneamente. Va a ser la propia pericia del estudiante, del servidor, el que pueda ponderar un aspecto u otro. Pero vuelvo a insistir, si no tenemos una mirada atenta, una concentración en el servicio, es decir, una atención plena a lo que hacemos, prácticamente la luz pasará por la puerta, pero no la veremos. En este caso, el alma. Pero ese estudiante ya está en el aula de sabiduría, como dices. Yo no me tocaría, me quedaría con esa historia. Yo Porque me hablo de extraña. que todos estamos en el aula del aprendizaje, pero incluso ese que está en el aula de la sabiduría, no hay que olvidar que está dentro de qué? De un cuerpo físico, de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental, y que vive en un mundo en el cual hay luz y también hay sombras, y por no decir oscuridades. Por lo tanto, mientras no se haya pasado determinadas pruebas del sendero, va a ser difícil que uno tenga la certeza absoluta. Más bien siempre dudas razonables, que quiere decir no que me atormente, sino que no lo sé del todo, pero voy continuando, voy avanzando. Y además, avanzando de una forma muy libriana, ¿no? De forma dinámica. Altibajos de manera dinámica, no estático. Porque si ves estático, te convertirías en algo dogmático también, al mismo tiempo a nivel de pensamiento. Por lo tanto, es una aventura de búsqueda que en esta encarnación nos toca vivir el segmento que nos corresponde, el trozo. Pero hay que decir que no tenemos una idea aproximada de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay un indicio claro. Si el tema nos llega y nos encontramos cómodos, seguramente que no es la primera vez que tocamos el tema. Si el tema nos atrae, pero hay una infinidad de complejidades, a lo mejor tampoco es la primera vez que nos atrae, pero hay algo en nosotros que de momento no nos permite adentrarnos. Unos por miedo, otros por pereza, otros por saber a dónde me voy a meter, qué va a ser de mí, qué dirán los demás. Bueno, todas estas cosas de la personalidad. Pero siempre será la personalidad al principio la que tira para adelante cuando alguien quiere servir, A digo ver, yo, ¿no? cuando uno quiere hacer algo, se supone que detrás está el anhelo del alma. Lo que pasa es que nosotros ese anhelo no lo vemos. Vemos la voluntad personal, pero sabemos que detrás está precisamente el alma. ¿Por qué lo sabemos? Porque si no fuese por la presencia del alma, de esa diferenciación que tenemos con el reino animal, realmente no saldríamos nunca de la conciencia de masa. Y hay gente que no tiene una formación académica tradicional por razones X y no obstante no tiene conciencia de masa. Sabe muy bien lo que quiere y sabe pensar de una forma creadora y no pierde el tiempo en dimes y diretes. Estas personas que cuando toma una decisión no consulta con 100 personas, la toma, se arriesga, si sale bien, bien. Y si no sale bien, algo habrá aprendido. Luego están estos otros que tienen el miedo de opinar. ¿Qué dirán de ellos si se equivocan? Es decir, apuntarte al carro del vencedor sí, pero del perdedor no, pues hay que asumir el riesgo. ¿Alguna pregunta más? Venga, Oye, continuamos. mira, como nos Dime. preguntan una cosa que ha quedado. Esto que dice alegría elocuente y elocuente No, regocijo. silencio elocuente. No, Hay no, una ahí habla cosa de que es la alegría. alegría Ah, espontánea, otra cosa que es la crítica, es diseccionarlo todo,
Con lo Sí. cual, cuando todo se disecciona, que sepamos que también nos van a diseccionar a nosotros. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Sí, lo que va Luego está vuelve. el silencio elocuente que se palpa, que se ve clarísimamente. ¿Y eso qué es? ¿Un estado de conciencia? ¿Una muralla protectora? ¿Qué es eso? Yo creo ¿Será que mejor la está, alegría? Si hay alegría, uno está en un estado de conciencia de armonía que tiene algo que ver con la presencia del alma por descontado y sí, tal vez no tenga una capacidad o un interés específico en separar la paja del grano de una forma exquisita. Eso no es motivo para dudar de él, ni mucho menos, sino que es motivo para aplaudirle. Porque gracias a la adversidad mantiene un punto neutro, un punto armonioso. Y ese punto armonioso, de alegría continua, de aceptación de la realidad que vive dentro del gran conflicto, indica que tiene más años, tiene más experiencia que aquellos otros que dedican todo su tiempo a un silencio que se palpa a 1 kilómetro, pero que cuidado con estos silencios, porque a veces detrás no hay nada, hay nada. muertos. Y ojo También, que además que hemos conocido gente en los últimos años, incluso en este grupo y en otros, mucho silencio elocuente y luego no dar una opinión para nada, porque uno es como muy espiritual. A mí eso no me sirve, lo digo clarísimamente que no me sirve. Prefiero gente que se equivoca analizando las cosas que no que gente que da la impresión de que lo sabe todo. No. Más, Jesús dime. pronunció diariamente el catecismo esotérico este, que ahora no me acuerdo que lo pone al Ahora final del vendrá. lo vendrá. Pero esto es una ayuda, digamos, para la personalidad, ¿verdad? Las mantras, lo único que Sí. hacen, todos. Si uno actúa como alma, tienen un sentido. Y si funciona como personalidad, o ni siquiera eso, cuidado, como un simple vehículo emocional, los mantras básicamente sirven para calmar la vibración del vehículo astral. El Padre Nuestro se ha utilizado para eso, pero el Padre Nuestro tiene una interpretación mental. ¿Quién la ha hecho? Aquellos que se han introducido en ejercicios espirituales, que han meditado, han analizado, pero los que han ido a repetir y como un papagayo, esos no han aprendido. De hecho, los mantras no hay que repetirlos así, ni mucho menos. Hay que escucharlos internamente. Debe ser una pronunciación reflexiva. Sí. Ir viendo qué hay más allá. Y la verdad es que el alma habla, con un poco de silencio que tengamos, y lo decimos una vez, estamos muy atentos y algo acontece. Algo acontece. ¿No hay más preguntas? Para adelante, entonces. Este es el que utilizamos cada semana una meditación, ¿verdad? De las 7. ¿Sí o no? Sí, este es sí, sí. el del discípulo, ¿no? Que dice, el mantra del discípulo. Desempeño mi parte con firme, es el de fuego, con firme decisión y decidida aspiración. Miro arriba, ayudo abajo, no sueño ni descanso. Trabajo, sirvo, ruego. Yo soy la cruz, yo soy el camino. Olvido mi trabajo realizado. Me elevo sobre mi yo vencido. Mato el deseo. Me esfuerzo, olvidando toda recompensa. Renuncio a la paz, rechazo el descanso y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme a mí mismo y así penetrar en la paz. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto invocando a mi yo superior. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto invocando a mi yo superior, al alma. Desempeño mi parte con decisión y decidida aspiración, es decir, hay un convencimiento claro, una persistencia en la focalización, de focalización en la meta, que es alcanzar el contacto con el alma, y se entiende que uno aplica la voluntad, está plenamente decidido a conseguir ese contacto y a mantenerlo. Miro arriba, hacia el alma. Ayudo abajo. Me irradio en la parte inferior. No sueño ni descanso, no vivo de ilusiones, ni tampoco me tomo el tiempo libre, sino que debo estar activo. Trabajo, sirvo, ruego, yo soy la cruz. Yo trabajo, yo sirvo, yo ruego. ¿Rogar qué? Estoy continuamente invocando y al mismo tiempo estoy evocando. Yo soy la cruz. Por primera vez uno reconoce
que el problema de su existencia es que no se había reconocido como la propia cruz. Cuando uno asume su cruz y está dispuesta a llevarla con honradez, de una forma orgullosa, que es mi karma, y no culpabiliza a los demás, se le abre la puerta. Yo soy el camino, es que es uno mismo el camino, no hay otro. Olvido mi trabajo realizado, me olvido del pasado. Me elevo sobre, como ave fénix, resucito de mis propias cenizas. Elimino el deseo en tanto y en cuanto lo trasciendo por aspiración o por amor universal. Me esfuerzo olvidando toda recompensa. Tengo una fidelidad al trabajo, pero no espero absolutamente nada a cambio. Renuncio a la paz, es decir, a la calma, a la tranquilidad, a la vida ociosa y todo eso que la gente asocia con esa sensación en el plexo solar de tranquilidad. Esa no es la paz. Esa paz es de los muertos. La paz a la que aspira un discípulo es la paz búdica que se alcanza precisamente cuando uno vive en el infierno y reconoce que vive en el infierno. ¿Cómo? Aceptando la cruz, aceptando el karma que tiene uno, sus circunstancias personales y olvidándose de eso que se llama buenismo. Hay que conquistarlo con las manos, hay que trabajarlo a diario. Renuncio a la paz, rechazo el descanso y en la tensión del dolor me pierdo a mí mismo para encontrarme, me olvido de mí mismo dentro de la adversidad y al final me encuentro a mí mismo como alma manifestándose en la forma. Y así penetro en ese estado de conciencia búdica, no en la paz que conoce el plexo solar. Solemnemente me comprometo a realizar todo esto invocando a mi yo superior. Solemnemente me comprometo a invocar todo esto, a trabajarlo, invocando al alma. Lo vemos, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Pero tú nunca dices esa parte final, ¿Cómo? que nunca dices solemnemente, bueno, el final este no. No, es que no figura en el que yo tengo, no figura. Ah, No figura. vale. Es que esos mantras se han ido colocando y sí que está el del libro, pero esta parte final no está. Sí, claro, muy bien. Es que esa Buena. parte final encuentro yo que no pega, ¿no? Ahí. Bueno, no, es que todo eso se hace precisamente para jurar delante del alma que te comprometes a realizar todo eso. Ya. Quedémonos sobre me elevo sobre mi yo vencido y renuncio y afirmamos renuncio al descanso, renuncio a la paz y sobre todo nos reivindicamos como la cruz. Yo soy la cruz. Yo soy el camino. ¿Qué dijo aquel mensajero de Vishnu? ¿Os acordáis? Yo soy... ¿No? Bueno, continuamos. A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, le seguirá la profundización de la vida de meditación y la luz del alma iluminará con mayor frecuencia la mente. A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, le seguirá la profundización de la vida de meditación y la luz del alma iluminará con mayor frecuencia a la mente. Así se ha revelado el plan. Esto no significa que se arrojará luz sobre los planes del servidor en lo que concierne a su propia vida o al campo elegido para servir, lo cual debe ser bien comprendido. Esto no significa que se arrojará luz sobre los planes del servidor en lo que concierne a su propia vida o al campo elegido para servir, lo cual debe ser bien comprendido. A medida que el trabajo de aprender a servir prosigue y el contacto interno se afirma, le seguirá la profundización de la meditación y la luz del alma iluminará con mayor frecuencia a la mente. No se trata tanto de iluminar a la personalidad como entendemos, sino hacer que la mente esté iluminada, ¿no? Porque si la mente está iluminada, la mente debe regir la personalidad. Lo vemos, ¿no? Si así ocurriera, indicaría la capacidad mental del servidor para buscar medios que justifiquen su propia ambición. Ello se debe a que su mente reconoce el plan de Dios que corresponde al mundo en ese momento particular en que vive el servidor y la parte que él puede desempeñar para desarrollar los objetivos de quienes son responsables de llevar a cabo ese plan. Si así ocurriera,
la capacidad mental del servidor para buscar medios que justifiquen su propia ambición. Ello se debe a que su mente reconoce el plan de Dios que corresponde al mundo en ese momento particular en que vive el servidor y la parte que él puede desempeñar para desarrollar los objetivos de quienes son responsables de llevar a cabo ese plan. Entonces, voluntariamente se convierte en una ínfima parte de ese gran todo, actitud que no varía aunque el discípulo llegue a ser un maestro de sabiduría. Entonces, voluntariamente se convierte en una ínfima parte de ese gran todo, actitud que no varía aunque el discípulo llegue a ser un maestro de sabiduría. Se pone en contacto con un concepto más vasto del plan y su humildad y sentido de proporción permanecen inmutables. Se pone en contacto con un concepto más vasto del plan y su humildad y sentido de proporción permanecen inmutables. Una personalidad integrada e inteligente es la adecuada para ejecutar la parte que le corresponde al servidor en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea empañada por la ambición personal ni su actividad degenere en acciones precipitadas y en un despliegue de febril actividad. Una personalidad integrada e inteligente es la adecuada para ejecutar la parte que le corresponde al servidor en el trabajo activo mundial. Por lo tanto, en este trabajo activo mundial se necesita gente con una cabeza formada, un aspecto intelectual que trascienda cualquier apariencia y sobre todo, con una capacidad de análisis considerable, que al mismo tiempo tenga buena voluntad de verdad y que se caracterice por su exquisito sentido de responsabilidad. ¿Cuánta gente hemos conocido que se dice muy servidor y cuando hemos hecho un encuentro en algún lugar se ha podido escabullirse el pago, lo ha hecho? Por lo tanto, eso no cuadra. Si uno está en el sendero, está en el sendero. Y si no lo está, pues hace las cosas de la gente que no está en el sendero. Es la adecuada para ejecutar la parte que le corresponde al servidor en el trabajo activo mundial, siempre y cuando su visión no sea empañada por la ambición personal ni su actividad degenere en acciones precipitadas, atolondradas y en un despliegue de febril actividad. Más vale constancia, poco a poco y bien hecho, que no arrancada de caballo y parada de burro. Ya sabemos lo que significa, ¿no? Nuestra personalidad eso. Le corresponde al alma transmitir las ideas que revelarán a la mente equilibrada y pacífica el próximo paso que debe dar en la tarea de la evolución mundial. Tal es el plan para la humanidad. El plan, cuando se dice, ¿dónde está el plan? El plan, si tuviésemos la posibilidad real de trabajar con la mente abstracta, vivir de la intuición, captaríamos el mundo de las ideas. Eso es el plan. Pero todavía no disponemos del equipo suficiente para poder captarlo y menos aún interpretarlo. Porque la interpretación más bien viene captación directa vía intuición, no a través de un análisis basado en los 5 sentidos. A medida que la fuerza fluye a través de la personalidad y otorga al servidor la visión requerida y el sentido de poder necesario que le permitirá colaborar, se va abriendo camino hacia el cuerpo emocional o astral. A medida que la fuerza fluye a través de la personalidad y otorga al servidor la visión requerida y el sentido de poder necesario que le permitirá colaborar, se va abriendo camino hacia el cuerpo emocional o astral. Aquí también el efecto será dual, debido a la condición del cuerpo astral del servidor y su orientación interna. Aquí también el efecto será dual, debido a la condición del cuerpo astral del servidor y su orientación interna. Puede magnificar el espejismo y ahondar la ilusión, llevando al servidor a sufrir los efectos psíquicos ilusorios que allí existen. Cuando esto sucede, vuelve al plano físico ilusionado por la idea, por ejemplo,
de los asombrosos contactos personales que ha hecho, aunque solo sea el contacto con una forma mental grupal de los grandes seres. Puede magnificar el espejismo y ahondar la ilusión, llevando al servidor a sufrir los efectos psíquicos ilusorios que allí existen. Cuando esto sucede, vuelve al plano físico ilusionado por la idea, por ejemplo, de los asombrosos contactos personales que ha hecho, aunque solo sea el contacto con una forma mental grupal de los santos, de los grandes seres. Estará bajo la ilusión que ha sido elegido como agente transmisor o portavoz de la jerarquía. Estará bajo la ilusión de que ha sido elegido como agente transmisor o portavoz de la jerarquía, cuando lo que sucede en realidad es que ha sido engañado por las innumerables voces, porque la voz del silencio ha sido apagada por el clamoreo del plano astral. Entonces lo engañará la idea de que no existe otro camino más que el suyo. Estará bajo la ilusión de que ha sido elegido como agente transmisor o portavoz de la jerarquía, cuando lo que sucede en realidad es que ha sido engañado por las innumerables voces, porque la voz del silencio ha sido apagada por el clamoreo del plano astral. Entonces lo engañará la idea de que no existe otro camino más que el suyo. Bien, las preguntas. Estos engaños e ilusiones son comunes entre los instructores y trabajadores de todas partes, porque son innumerables las personas que establecen definidamente contacto con sus almas y luego se sienten impelidas a servir. Sin embargo, no se han liberado todavía de la ambición y su orientación está aún dirigida básicamente a expresar la personalidad y no a fusionarse con el grupo de servidores del mundo. Su orientación está aún dirigida básicamente a expresar la personalidad y no a fusionarse con el grupo de servidores del mundo. Venga, preguntas sobre el tema del espejismo y todas estas cositas que hacen que, bueno, que nos creamos Dios y todo lo demás, y la corte celestial. Venga. ¿Hablamos? ¿No? Pues venga, vamos a hablar, pero no habla nadie. Es que No no habla podíamos. nadie. No habláis podíamos. no podíais. Vaya, vaya. Ah, Vaya, vale, mira qué vale. bien. Vale, Pregunta, ¿qué quiere decir? Venga, pregunta, una u María otra. José. Las dos a la vez. Contacto con Pregunta. ¿Qué quiere decir contacto con una forma mental grupal de los grandes seres? ¿Eso se lo ha inventado? ¿Es un espejismo? No, eso no se lo ha inventado, eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí, está en el plano, en los planos internos, y esa imagen, generalmente esas imágenes lo que hacen es bendecir. Si tú te las crees, yo ya os he dicho lo que veía de pequeño, por lo tanto no vamos a repetirlo ya más veces. Sí, eso está ahí. ¿Que yo me la haya creído? No, evidentemente que no. Además, a mí nunca me han dicho que he venido a salvar el mundo. Todo lo contrario. Las veces que he preguntado me han dicho que siga trabajando. Por lo tanto, no sé, o yo no he ido a la sala correcta o todavía me queda mucho por recorrer. Pero es que todo esto es muy abstracto. No, Ahora no nos es está abstracto. diciendo lo que no hay que hacer. No es Otra abstracto. cosa. Es más concreto de lo que tú crees. No es abstracto. Si fuese abstracto no habría nada dicho. Te lo tendrías que sacar tú, buscando. No es abstracto, es bastante concreto. Parte de la premisa de que debes analizar un tema y extraer conclusiones. Por lo tanto, debes dialogar contigo misma. Si dialogas contigo misma, vendrán fuentes de información. A partir de ahí, ves escogiendo. Déjate guiar por la intuición, la vocecita interna. Y nada mejor que el silencio, y sí que retirarse del contacto con los demás se retira uno, porque eso merece la pena. Lo de arrancada de burro, digo de caballo y parada de burro, me ha hecho gracia, pero es muy cierto. Es que es lo que sucede, acontece siempre. La Ya. gente, mira, es más, esto va como los veranos. Llega septiembre, voy a apuntarme a esto, lo otro. Llega Navidades. Cuando empiece enero, empiezo la dieta, el inglés, el gimnasio, lo otro. Mentira, mentira.
Nada. Los específicos, los propósitos específicos de 9 años, para el nuevo año, van por ese camino. Movilizarte con la ilusión, la meta ficticia de que vas a cambiar el próximo año, cuando en este no has hecho nada. Entonces, si lo aplicamos a una encarnación, ¿qué garantía hay? Si en esta llegamos a los 70 años, nos vamos ya analizando, caramba, pero si no he hecho nada, ¿qué crees que va a pasar en la siguiente? Nada. Todo lo que no se haga en el plano físico y se grabe en piedra, de que esté bien hecho, con los 5 sentidos, la mente detrás, no nos va a servir de referencia. Que veamos que tenemos. Lo que está explicando esto de los espejismos, de las ilusiones, es lo que acontece a todo el mundo. A todos nos pasa eso. Ahora bien, si tú te has creído en la vida, en algún momento de tu, no en el mundo esotérico, sino en tu vida personal, que estás llamado a hacer algo especial, pues bueno, internamente habrá ciertas entidades que te van a seguir. Te van a seguir, sí, sí, y tanto. Pero no va a ser un sentido muy positivo. ¿Qué quieres decir con eso de ciertas entidades? A ver, si yo me refiero a ciertas Sí. entidades y estamos hablando del tema de los espejismos, ¿qué plano crees tú que corresponde eso? Al astral, claro. Pues ya está. Si uno tiene facilidad de identificarse con todo eso, de que la luz por todas partes, que la belleza, que todo es bonito, bueno, Ya, bonito ya. lo será en el astral, que a fin de cuentas acontece lo que uno desea, simbólicamente hablando, no al detalle. Pero en el plano físico las cosas no funcionan igual. A ver, decreto, firmo que no haya miseria en el mundo. Pues se ve que no te escuchan, porque estar está. Esto es muy antiguo. Cuando nace la ciudad teosófica, hubo una legión de teósofos, de espiritualistas, y algunos hablaban, pues bueno, del plano astral como la tierra prometida. En realidad el astral es todo aquello que nos gustaría hacer y que realmente, pues a veces ni podemos. Pero sí que sirve como conciencia de que cuando hayamos desencarnado ese plano está ahí, que no es una ficción, eso está ahí y nos tocará trabajar ahí. Y nos tocará aprender la lección de la Tierra. Básicamente la estancia en el astral va a servir para desapegarnos. Pero yo tenía entendido que solamente se puede aprender en la Tierra, ¿no? En el astral, Te ¿no? estoy diciendo que lo que vamos a sacar es la conclusión. Antes he dicho, todo lo que no aprendamos de forma consciente, mentalmente, a fuego y picando piedra, no va a durar. No va a durar porque piensa que a esa conciencia le falta referente etérico físico. Tiene el emocional, pero quedará tan absorbida del astral que ya veremos la conclusión que saca. ¿Más preguntas? ¿Las que no habéis hablado? ¿No? ¿No? Pero si ellos pueden eludir el espejismo y discernir entre lo real y lo irreal, entonces la corriente de fuerza que afluye inundará sus vidas con un efectivo amor altruista y dedicación al plan, a aquellos a quienes el plan sirve y a aquellos que sirven al plan. Si pueden eludir el espejismo y discernir entre lo real y lo irreal, la corriente de fuerza que afluye inundará sus vidas con un efectivo amor altruista. Efectivo amor altruista. Esta es la diferenciación. Cuando llega la energía del amor, que es una emanación búdica de la propia conciencia superior del alma, todo lo demás queda en un segundo plano, entendiendo que el amor es energía de integración, energía que habla de intuición. Por lo tanto, si uno reconoce que está en una parte muy limitada del camino, ¿qué le importa eso? ¿Qué importancia tiene? Si lo que prevalece es el trabajo que está haciendo, altruista. Altruista que no es tanto no pedir nada, sino no pensar en la personalidad y no pensar en el servicio como un trampolín, no para manifestar el alma, sino el ego personal, el yo inferior.
Perdona, perdona. Dice a aquellos a quienes el plan sirve. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos a quienes el plan sirve. ¿A quién sirve el plan? La raza humana, ¿no? Ah, sí. Que los maestros conocen y sirven, ¿no? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Sí, sí. Desde el punto del centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. ¿A quién sirve el plan? ¿Quiénes sirven al plan? Los maestros, ¿no? Y los discípulos avanzados. A aquellos a quienes el plan sirve. ¿Qué vemos? ¿Que el plan sirve a los maestros o que los maestros sirven al plan? ¿Dónde está la luz y dónde está la duda? ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está la claridad? Se ve un poco raro esa frase, ¿no? No, a ver. Pero si ellos pueden eludir el espejismo y discernir entre lo que es real y lo que no lo es, entre la corriente de fuerza que afluye, entonces la corriente de fuerza inundará sus vidas con un efectivo amor altruista y entonces tendrán intuición y se dedicarán al plan, a aquellos a quienes el plan sirve. Se dedicarán al plan y a aquellos a quienes el plan sirve y a aquellos que sirven al plan. Los maestros son aquellos, ¿no? Por un lado. ¿Y a quién ayuda el plan? A la humanidad, ¿no? A El los cuarto reino, claro, claro. ¿Qué requieren? ¿Qué se necesita en el cuarto reino? Energía búdica, Agni Yoga, amor. Pero un amor que no es plexo solar, ¿eh? Por eso esa palabra está muy sobada ya. No. Vamos a hablar de energía búdica. ¿Lo vemos mejor? Primeramente hay que discernir entre qué es espejismo, es decir, entre qué es lo que es real y lo que es irreal. Estamos en condiciones de poder discriminar bien, discernir, mejor dicho, discernir, sería más superior, entre lo que es falso y verdadero, entre lo real y lo irreal, Hoy día es un poquito complicado o porque entre la muerte y la inmortalidad. ¿Qué es eso la sí, muerte y qué es la inmortalidad? La muerte es la mente concreta y la inmortalidad la mente abstracta. Ya tenemos una. La personalidad es la muerte y el alma, la mente abstracta, que es la inmortalidad, la vida superior, el mundo del alma. Actuamos como personalidades, fuerzas del materialismo o como fuerzas de la luz, el alma. Cuando se habla del dinero, lo apartamos de las fuerzas del materialismo, la personalidad, los intereses del yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y lo ponemos al servicio ¿de qué? De las fuerzas de la luz, del alma. Si el dinero estuviese manejado por seres que manifiestan plenamente el alma, que no tuvieran ambiciones económicas, este mundo sería otra cosa, pero no podemos colocar a unos cuantos dirigentes en la banca internacional que respondan a ese patrón cuando todo lo que hay abajo, en el ágora, está deseando forrarse con el dinero de los demás. ¿Me explico o no me explico? De ahí que te dice, ¿sabemos discernir entre lo que es real y lo que no lo es? Entre la corriente y entonces, si lo sabemos hacer, entonces la corriente de energía búdica nos va a inundar con amor, con energía de integración, de búsqueda de la síntesis a través de la multidiversidad. La unión de las almas, no de las formas, que es lo que nos interesa reconocer. Entonces, vamos a ayudar a la humanidad, aquellos a los cuales el plan sirve y aquellos otros que sirven al plan. ¿Pero por qué sirven al plan los maestros? Porque tienen más conciencia. ¿Qué se pretende de nosotros haciendo meditaciones diarias, estudios de este tipo, o la gente que se dedica a hacer investigaciones del medio rural, de la ecología, del clima, y que tiene un anhelo claro de ayudar a la humanidad? Están ayudando al plan, están ayudando a los maestros. Si nosotros ayudamos a la humanidad, a la jerarquía le estamos quitando un trabajo. ¿Qué hay de recompensa? Pues que tendremos un mayor compromiso y una mayor claridad mental sobre el trabajo que nos corresponde hacer en ese momento. Pensemos cuando hablamos del plan, es lo que nos toca hacer ahora, ¿eh?
a nosotros, que estamos encarnados. Ya vendrán otros que tendrán otra visión, porque tendrán más capacidad de percepción. No lo que vaya a pasar dentro de 500 años, es un espejismo, una fuga hacia adelante. ¿Lo vemos o no lo vemos? La clave está en saber discernir, mejor dicho, entre lo real y lo irreal. Así que, ¿os acordáis de la regla 8 de Magia Blanca? Aquel aforismo tan curioso. Que la verdad, no, que la realidad rija todos mis pensamientos, la realidad rija todos mis pensamientos y la verdad predomina en mi vida. La pregunta del millón, ¿qué es la verdad y qué es la realidad? Para nosotros, para cada uno. Eso es algo que no debemos ver, es una cuestión que hay que resolverla por uno mismo, no valen referencias de los demás. No vale consultar con los clásicos ni nada por el estilo. Uno debe lanzarse solito a establecer conjeturas o analogías o como le quiera llamar. ¿Qué es la verdad y qué es la realidad? Lo que a mí me gusta es la verdad, lo que yo deseo es la realidad. ¿Dónde vivo? Vivo en un mundo, en un mundo distópico que me he inventado yo mismo, que es irreal porque solamente lo tengo yo, o realmente estoy dando cuenta de que estoy en un mundo donde hay un problema muy grande de dualidad y hay una parte de la humanidad que está en cierta medida atormentada o sufriendo por esa dualidad. Si yo he reconocido la dualidad, no me toca a mí ese sufrimiento. Me toca ayudar a los que están pasando por esa prueba. Porque esa pequeña luz que he conseguido, hablo genéricamente, no personalizo, debe estar puesta al servicio de los demás, no del de uno mismo. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿No? Sí, sí. Estamos muy callados hoy, ¿eh? Madre mía, este fin de semana no fue bien entonces. Continúo. Observen la secuencia de estas actitudes y ríjanse de acuerdo a ellas. Secuencia de estas actitudes y ríjanse, condúzcanse de acuerdo a ellas. Entonces, ya no habrá lugar para la imposición o el interés propios, ni para la ambición egoísta. Si hay amor, no hay ambición egoísta, todo lo contrario, la ambición es para el grupo. Ahora bien, no entendamos este amor búdico con la ñoñería que nos han explicado de los seres buenos y de luz y todo esto, que decían que todo sí, sí, sí. Eso es mentira. Esas ideas del buenismo, de que Dios nos ama. Nos ama en la medida en que entendemos qué significa la energía búdica. ¿Veríamos amor en una guerra? La pregunta de siempre que a mí me gusta lanzar. Ahora tenemos una guerra entre entre Ucrania y Rusia, ¿no? Hay mucha gente que toma partido. Sí, sí, porque este es el malo y el otro es el bueno. Craso error, porque no sabemos discernir la luz de la oscuridad todavía. Si no la hemos descubierto en nosotros mismos, ¿cómo vamos a descubrirla en un conflicto que tiene intereses económicos que están repartidos por todas las potencias del mundo y prácticamente por todo el mundo occidental está implicado en ese tema? Sino de que el problema del gas, la subida de precios, ¿para qué se ha hecho esa guerra? Para arruinar al mundo occidental, ¿no? ¿Creéis que vendiendo armamento, creando escudos antimisiles, vamos a combatir eso? Que no deja de ser más que un espejismo de unos cuantos dirigentes mundiales que basándose en un prejuicio gravísimo, una forma mental que es antiquísima, negativa, la están sacando a flote. ¿Quién nos lo iba a decir después de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Bosnia, etcétera, etcétera? Pues vuelve otra vez. Algo nos ha hecho bien. Dice, observen la secuencia de esas actitudes y ríjanse de acuerdo a ellas. Entonces, ya no habrá lugar para la imposición o el interés propios, ni para la ambición egoísta. Todo lo que se tendrá en cuenta es la necesidad y la apremiante urgencia de dar el paso inmediato a fin de enfrentar esa necesidad que se manifiesta ante los ojos del servidor. ¿Por qué se pierde tanto tiempo organizando la ayuda a un país damnificado? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues porque no hay conciencias elevadas, no hay una visión integral de la necesidad ajena, hay mucha mente concreta, hay gente con buenas intenciones, faltaría más, pero hay mucho dirigente con una mente concreta muy torticera, que tiene segundas intenciones. Tiene segundas intenciones. Lo dejo en el aire. La apremiante urgencia de dar el paso inmediato a fin de enfrentar esa necesidad
que se manifiesta ante los ojos del servidor. Sirviendo a la humanidad. Sirviendo a la humanidad. Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico para curar a un mundo dolorido deben aprender a penetrar detrás de las apariencias de los métodos y esquemas de los resultados y efectos en el plano físico. Aquí ya nos da la gran bofetada. Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al trabajo jerárquico para curar un mundo dolorido deben aprender a penetrar detrás de la apariencia de los métodos y esquemas de los resultados y efectos en el plano físico. Es decir, debemos trascender todo lo concreto y ver más allá de todo esto y al mismo tiempo conservar la integridad, tener una mente bien formada y sobre todo un contacto con el alma manifiesto que se expresa como exquisito silencio y todo sentido de responsabilidad. ¿Lo vemos o no lo vemos? Silencio. Y tratar de establecer contacto con las fuerzas de Shambhala o de la jerarquía y con la necesidad humana que ha producido estas expresiones y considerarlas por lo que son, no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar, sino planes embrionarios por los cuales oportunamente podrá llegar la liberación, la cultura y la civilización de la nueva era. Tratar de establecer contacto con las fuerzas de Shambhala, con el propósito divino en este caso, o de la jerarquía, y con la necesidad humana que ha producido estas expresiones y considerarlas por lo que son, no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar, sino planes embrionarios por los cuales oportunamente podrá llegar la liberación, la cultura y la civilización de la nueva era. Civilización, cultura de la nueva era. La era de Acuario. La era de Acuario nos la venden muy bien, va a ser todo maravilloso, pero qué poca gente dice que habrá que trabajar muchísimo, porque es trabajar para los demás sin esperar recompensa alguna. Yo no sé hasta qué punto tanta gente que habla de la era de Acuario estaría dispuesta a renunciar, sin fanatismos, una conciencia centrada. Yo cuando recuerdo hace ya bastantes años de que, bueno, prácticamente iba a desaparecer todo, el cáncer, lo otro, la necesidad, todo el mundo compartiría, etcétera, pues yo no he visto que se está haciendo en amplia escala, no lo he visto. Igual es que me he equivocado de camino. De todas maneras, Jesús, ¿crees que esta enseñanza que apareció hace 100 años, ¿no? Más o menos. Esta del tibetano sí, la teosofía 150. No, la del tibetano. La segunda entrega. Ya era una entrega que preparaba la era de Acuario, porque por lo que aquí ha ido diciendo, la clase que hemos estado, está hablando de cosas embrionarias que hay que hacer para que den un resultado y eso cambiará la cara de la humanidad. Ver, cuando hablamos, aquí yo acordaos hace ya tiempo que yo os dije un día cuando hacíamos los rayos, amigos de la India, que nos habían embaucado con el tema de los derechos. Que en realidad los derechos, nosotros no tenemos derechos si estamos en el camino, tenemos deberes. A mí me hace gracia que se hable en un país como el nuestro de los derechos y no se hable para nada de las obligaciones, de los deberes. Es decir, uno no puede ser acreedor de derechos si la otra moneda, el deber, no está cumplido. Yo lo veo así. Por tanto, tú quieres una era de Acuario, sirve a la humanidad. De ahí viene la idea del tibetano. Por eso, esta es la ciencia de las relaciones sociales, de las correctas relaciones sociales. Trabajar la buena voluntad en el planeta por una forma científica. ¿Queréis cambiar? ¿Queréis que este mundo sea mejor? Empezar por abajo. Por los valores del compartir y por pensar en términos de grupo, no de yo individual. Sí que durante un periodo muy grande de tiempo el lenguaje no nos va a acompañar. Habrá un aspecto personal en el mismo, pero no creamos que por llamar hombres y mujeres, señoras y señores y no sé qué más, diputados, diputadas, estamos avanzando, porque eso es ridículo. Los cambios vienen de dentro a fuera. Por muchas leyes de género que se hagan, eso no va a cambiar, porque es una forma mental que tiene miles de millones de años.
Y tú no vas a cambiar en el área de Acuario, por mucha energía que venga, que todavía no ha llegado toda, vas a cambiar algo que se pierde en la noche de los tiempos y es una roca inmensa, como del tamaño del planeta. No lo vamos a cambiar. No lo vamos a... Sí que es cierto, esto sí que es cierto, y hay que decirlo, que si hubiera verdadero amor entre un hombre y una mujer, el matrimonio sería una cosa muy diferente, no un contrato de conveniencia como es actualmente, básicamente, un mercadeo. Es un negocio. A ver, son formas que están ahí, tienen su razón de ser seguramente, pero que se han pervertido el verdadero sentido. Pensemos que el amor, la energía búdica da libertad, ¿eh? Da libertad. En el futuro se dice, alguien lo dijo en el pasado también, que se conocerán los niños, los hijos por las madres, no por los padres. Con lo cual se está diciendo algo importante. Me explico, ¿no? ¿Alguna pregunta más y cerramos? Yo solo un comentario. Otro comentario. Venga. El matrimonio está montado por las iglesias y los poderes. Por el poder, básicamente. Claro, necesitan ciudadanos que pagan impuestos y fomentan el matrimonio. Ahora que la gente no quiere casarse y muchos no tienen hijos, no sé cómo les va a ir. Bueno, yo recuerdo una época, mira, yo recuerdo que de muy pequeño, en el pueblo donde nací, en verano, un verano, por ejemplo, había un acuerdo entre, se conocía un chico y una chica, se habían visto unas cuantas veces, porque había gente que estaba fuera en los cortijos, se juntaban la semana de la feria, entonces se habían visitado y lo más probable es que empezaran una relación y lo más probable que al año siguiente se tomara la decisión de que se iban a casar. Ya está. Las familias se reunían y acordaban todo. Pues mira, nosotros le vamos a dar esto, tú le vas a dar lo otro, y decidían la fecha y empezaban a invitar. No acuerdo que mi familia lo comentaban mis tías como mi abuelo. Como mi abuelo fueron a hablar con los que iban a ser después sus consuegros, ¿no? Para las parejas de sus hijos, porque era hacerlo así. Ellas se podían conocer, pero el abuelo, el padre, iba a pedir y además los dos iban a pedir a los otros la mano. Ya se sabía que iban a ir, hasta estaba todo hablado entre ellos, pero el protocolo era ese. En mi familia hubo una cosa muy divertida, en un caso. Cuando fueron a pedir la mano de una chica, la respuesta que les dieron que no tenían ninguna hija para casar. Pero es mentira, se casaron después y fueron muy felices. Pero es para que veáis la forma de actuar, ¿no? A fin de cuentas, ¿para qué sería ese protocolo? Pues para mantener la mercancía pura. ¿Me explico, no? ¿O no me explico? Ay, madre. ¿No me explico? Bueno, pues no lo sí, voy a pero explicar. la mercancía es un poco ofensivo, pero te explicas. No, pero escucha, cuando se acordaban dotes y todo eso, eso es mercancía, ¿eh? No nos engañemos. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.